El tema de hoy se llama ¿Cómo vestir hoy día un estilo retro en tu vestimenta? Créeme que va a ser de mucha bendición para ti y para tu familia. ¿Comenzamos, hermana? Amén, amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Pues es una bendición contar con estos espacios y sobre todo con el sustento y ese fundamento que es el Señor Jesús. Amén. Y bueno, como ya mencionaba la hermana, este tema de cómo vestir hoy día, ¿no? Y la invitación es, hay opciones, sí, un estilo retro en tu vestimenta, amén. Pero vamos a ver de qué trata, y para poder entrar como de lleno ya a este tema, es importante que nosotros nos preparemos en cuanto a nuestros pensamientos, en cuanto a nuestras opiniones, porque muchas veces este tipo de temas son como polémicos y no estamos ahorita hablando en el mundo, estamos hablando para aquellos que están buscando a Dios, para aquellos que les toque esta palabra y que al final no tengan como un juicio, sino vean la verdad o quieran ver esa parte de la verdad que Dios nos comparte en su palabra. Amén. Y para ello pues les voy a leer una porción de la Biblia que está en Mateo 22 del 37 al 39, que dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amén. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Amén. Y bueno, aquí el Señor Jesús nos hace una invitación a que nosotros nos estemos amando el uno al otro. Amén, amén. Y no en el amor que a lo mejor hemos estado aprendiendo a lo largo de nuestra vida, en lo terrenal, sino en el amor que nos muestra el Señor Jesús durante toda su ministerio y en toda su palabra, que es la Biblia. Amén. Él nos invita a predicar, nos invita a predicar en amor para esa edificación entre nosotros. Así es. ¿Para qué? Pues para poder ser esa iglesia, y para ello está algo muy importante, que es la santidad. Y bueno, esta parte del tema que vamos a hablar tiene que ver mucho con ello, con la santidad, que al final nosotros podemos decir que la santidad es igual a ese servicio que hacemos para el otro. Amén. Para nuestro hermano, para nuestra hermana que nos está viendo tal vez como un testimonio, y nosotros ni siquiera ni por enterados, ¿no? Pero si leemos la palabra de Dios, ahí está, lo acabamos de escuchar. El Señor Jesús nos dice: amaos los unos a los otros. Amén, amén. Ver por el otro es parte del amor del que Dios nos habla. Dios y su palabra no pasan. Eso es muy importante que mantengamos en este momento en la mente. Para no ser juiciosos, para no ver de una forma a la mejor personal este tema y decir yo opino aquello, yo opino esto. O sea, hay que quitar esa polémica, porque la palabra de Dios también nos dice que su palabra y Dios no pasan. O sea que Dios y su palabra ha sido desde años muy remotos el mismo Dios y su misma palabra, y en la actualidad sigue siendo el mismo Dios y su misma palabra, y en el futuro va a ser así. Amén. Porque no pasa. Amén. Así es. Entonces es importante que pongamos atención en todo lo que el Señor Jesús nos da dirección en la palabra, para que podamos vivir conforme a lo que Él nos dice. Amén. Amén. Y bueno, para ello pues sí les voy a pedir que tengamos esa perspectiva en nuestra mente, en nuestros corazones, de algo colectivo, de desechar lo individual, de desechar la egolatría, el egocentrismo, y verlo como un bien que me va a servir a mí, pero que también va a impactar en el entorno donde yo estoy. Así es. Y para ello pues vamos a comenzar este tema con un apartado que dice: un estilo retro en tu vestimenta. Pensar en nuestro atuendo hoy en día es algo importante, porque todos los días estamos viendo nuestro closet, lo que vamos a utilizar, lo que vamos a usar, pero al final todo eso tiene algo detrás, que es la identidad que nosotros queremos demostrar al otro, al que nos está viendo, quiénes somos a partir de nuestra ropa. Y hoy en día, bueno, tenemos un ejemplo muy
muy marcado, que son las redes sociales, ¿no? Y ahí todos tienen un aspecto que ellos eligen para que precisamente la gente pueda ver de manera externa la identidad de esa persona. Si nosotros decimos que no nos fijamos en lo exterior, pues realmente somos hombres, ¿no? Y la misma Biblia lo dice, el hombre ve a lo físico, lo externo, pero Dios ve el corazón. Amén. Entonces, bueno, vamos a estar hablando de eso precisamente. Y bueno, pues no vamos a dejar pasar esa oportunidad de poder marcar lo que es la moda, qué es la moda, pero en este asunto la vamos a desenmascarar tal cual. Amén. Ajá, porque ese es un término que siempre, bueno, desde años anteriores se ha estado usando, y más en la juventud, ¿no? En juventud, en las señoritas, en las jóvenes, que al final podemos decir, bueno, no es nada, es... pues es una corriente, no es una corriente social, no pasa nada, no está impactando, no estoy haciendo nada mal a las personas, pero al final todo tiene un resultado y todo tiene un propósito. Así es. De por qué está. Y para ello, pues yo les voy a compartir 2 ejemplos que en lo personal impactaron mi vida, que vienen en la Biblia y que nos habla directamente de ello. Y bueno, eso es parte también del testimonio pues que nosotros traemos, ¿no? Porque a lo mejor venimos a veces de una cultura que nos dice, vístete así, usa aquello, usa esto, decórate de esta forma, y al final tú lo haces porque pues dices, no estoy haciendo nada malo, ¿no? Pero al final no viene de Dios, no estamos escuchando la voz de Dios hasta que Él nos habla y nos dice su palabra. Amén. Y bueno, para ello vamos a, hermanas, me ayuda con la cita de Génesis 3:21. Sí. Vamos a empezar con esta cita que está al inicio de la Biblia, en el libro de Génesis. Amén, amén. Génesis 3:21. 3:21. La palabra del Señor dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Amén. Y bueno, aquí podemos escuchar un ejemplo, bueno, un hecho muy poderoso, porque al final, ¿quién es el que está obrando en ese versículo? Dios es el que está haciendo un trabajo. Dice que Él hizo ese diseño para vestir a su creación, que en ese momento lo que ocurrió fue con Adán y Eva. Yo creo que varios ya conocemos esta porción de la Biblia, donde Adán y Eva están en el huerto del Edén. Y Dios les da una indicación y les dice, no vayan a alimentarse del árbol que está en medio del huerto, que si ustedes llegan a comer de ese fruto, pues van a morir. Él les dijo, fue como una prevención, como un padre prevé a sus hijos. Amén. Y bueno, finalmente podemos ver el desarrollo de este pasaje bíblico y podemos ver cómo ellos incumplen, ¿no? O más bien no escucharon esa voz o ese consejo. Y al final una de las consecuencias de no escuchar esta voz fue que ellos descubrieron su desnudez. Y es por ello que en este pasaje que acabamos de leer dice que Dios Él mismo les diseña esta prenda que es una túnica, así lo menciona tal cual la Biblia. Es una túnica, y esta prenda era para usarla, para vestirse precisamente, que es de lo que estamos hablando. Amén. Si nosotros vemos que es una túnica, pues consta de una prenda holgada, que a veces puede llegar tal vez hasta cubrir todo el brazo o la mitad de él, y en cuanto a lo largo, pues es muy larga, y mínimo es abajo de la rodilla. Eso es una túnica. Amén. Entonces ahí, no sé, a lo mejor nosotros muchas veces leemos la Biblia y no nos damos cuenta en esos detalles, ¿no? Que dices, bueno, Dios pudo haber hecho otra prenda, pero Él hizo y diseñó esa prenda para ellos. Amén. La túnica. Entonces, ¿de dónde salió? ¿De dónde hemos traído tantos estilos para vestir? Sí, que no están sustentados en ese primer fundamento que nos da el Señor en cuanto a la vestimenta. Y eso lo podemos ver porque antes de este versículo en la Biblia nos menciona en Génesis 3:7,
un antecedente. Amén. De lo que sucedió para que Dios entrara y él directamente dijera, bueno, voy a hacerles esta prenda. Y hermanas, amén, amén. Con esa cita. Claro. Génesis 3, capítulo 7. 3, 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Así es. Y eso es antes de lo que Dios viene a hacer ya para ellos. O sea, ellos ya habían visto su desnudez y en la necesidad, tal vez, en la desesperación de querer cubrir esa necesidad que ellos mismos hicieron que surgiera en sus vidas porque no tenían la necesidad de vestirse. Así es. Pero por ese error empezaron a tener esa necesidad. En la desesperación que pasó, dijeron, consultaron al Señor Jesús, consultaron a Dios. Ellos lo que hicieron es, necesito una prenda para vestirme. Y aquí claramente dice que ellos cosieron sus prendas con hojas de una higuera. Así es. Le preguntaron a Dios cómo tenía que hacerlo. Ahí no hubo una consulta, simplemente ellos estaban preocupados por atender esa necesidad por sus propias manos. Pero fíjense que también es muy puntual la Biblia en esta parte que nos indica que la prenda que ellos elaboraron fue un delantal. Ajá. Y un delantal consta de una prenda que cubre básicamente el tronco de la parte delantera y está arriba de las rodillas, y a veces cubre la parte trasera del tronco. Ajá, a veces y en ocasiones no. Santo Dios. ¿De qué estamos hablando? Ahí hay un contraste. Ajá, aquí lo importante es ver qué está sucediendo, cómo crea el hombre algo ante una necesidad y cómo lo crea Dios ante una necesidad, ¿no? Y aquí ya nos está puntualizando cómo es el tipo de prenda que Dios eligió para que nosotros nos vistiéramos, nosotros su creación, sus hijos. Y Él en su amor crea esta prenda, y hay algo muy importante ahí que aparece en la Biblia que dice que era una túnica de pieles. Y dices que probablemente en ese tiempo fue el primer derramamiento de sangre, el primer sacrificio que se tuvo que hacer por un error que cometió el hombre. Porque ¿con qué pieles hizo Dios la túnica? Pues con la de los animales. Y entonces ahí hubo ya un derramamiento de sangre, este sacrificio. Amén. ¿Y para qué lo hizo el Señor Jesús? Bueno, ¿para qué lo hizo Dios? Porque sí hay un propósito en ello. Él, al ver que ellos descubrieron su desnudez y que ellos tenían esa vergüenza, que tenían a lo mejor esa humillación, Él con su amor hace esta prenda y les regresa su dignidad. Sí, Señor. Para que ellos pues básicamente salgan del jardín del Edén, pero van cubiertos porque Dios les hizo esas túnicas. Gloria a Dios. Entonces, si hubiese estado bien su delantal, si hubiese estado hecho bien confeccionado, yo creo que el Señor Jesús no hubiera tenido la necesidad de nuevamente Él actuar por sus propias manos, ¿no? Así y lo es. hizo. ¿Qué quería decir con ello? Que estaba mal, que lo que ellos habían hecho estaba mal, pero que ante la necesidad fue lo que tenían a la mano. Amén. Y también quiero compartirles como segundo punto o ejemplo que les comentaba. Se encuentra en 2 de Samuel 10:4. Amén, amén. Y este pasaje bíblico realmente está impresionante porque habla de el reinado de los amonitas. El rey Anún queda en lugar de su padre porque su padre muere. Entonces él está en esta situación de la muerte de su padre y entonces está triste. El rey David, en ese entonces del pueblo de Israel, en su corazón nace enviar unos siervos para el consuelo de este rey. Amén. Y a ver, vamos a escuchar la cita. La palabra del Señor dice: entonces Anún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba,
Les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Gloria al Señor. Amén, amén. Y esto es muy importante porque antes de ello, hermana, que sí tiene la cita, hay el versículo anterior a ese, que es 1 Samuel 10:3. 1 Samuel. Creo que no. Gloria al Señor Jesucristo. Segunda de Samuel 10:3. 10:4 me marca aquí. 10:3 dice: los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún, su señor: ¿te parece por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? Y entonces posteriormente pasa lo que nos acaba de leer la hermana Irma. Y entonces ahí fue aconsejado este rey Hanún de los amonitas, y él dijo: es cierto, ellos vienen seguramente a indagar para que posteriormente puedan conquistar esta tierra. No lo voy a permitir. Cuando nosotros si leemos la Biblia vemos que la intención de David era enviar consoladores. Entonces ellos, sintiéndose ofendidos de que cómo es posible que en ese momento de dolor ellos vayan y aprovechen la situación, porque eso era su mente, es lo que ellos pensaron y lo que estas personas que estaban alrededor del rey Hanún y le hicieron pensar. Y a partir de ello él dice: entonces yo voy a ofender a su rey de esta forma y los voy a enviar con las túnicas, los vestidos cortados hasta las nalgas. Así dice tal cual la Biblia. ¿Qué era? Era un hecho de humillación, era un mensaje ofensivo para el pueblo de Israel. Y a mí me parece muy puntual y muy interesante esta parte porque cómo está describiendo la ropa, cómo ellos regresan. Y esto, si nosotros seguimos leyendo la Biblia, podemos ver que desata toda una guerra. Cuando ellos son descubiertos en su cuerpo de esa forma, fue una humillación. Entonces, lo que hoy en día queremos exponer es esa parte de la moda. ¿Qué es lo que está usando la moda hoy para confeccionar lo que nosotros usamos? Lo que vemos en redes sociales, lo que vemos en los medios de comunicación masivos, que nos dicen: esto está de moda, compra esto, ¿no? E incluso a veces sin darnos cuenta ya lo estamos comprando porque es lo único que hay en el mercado, porque es lo que nos han vendido. Sí, así es. Pero ¿qué es lo que está haciendo la moda? Pues la moda lo que hace es confeccionar su propia ropa sin consultar al Señor Jesús. Amén. Y esta parte es muy importante. Vamos a ver una cita también que está en Efesios 2:2. Amén, amén. Y aquí vamos a poder ver cómo se hace referencia a la moda en la Biblia, porque hoy en día es lo que muchas jovencitas y señoritas y jóvenes siguen. Pues que el grito de la moda, y pues que mira, cómprate aquello, cómprate esto, ¿no? Y al final no veíamos esta parte de la Biblia, estos pasajes que acabamos de leer, que nos dicen que hay prendas que solamente señalan humillación, amén, ofensa, y quien lo porta es el humillado. Santo Dios. Amén. Amén, amén. La palabra del Señor dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así es, y ahí tal cual lo está diciendo. La moda es seguir la corriente de este mundo. Y es real. Si está de moda es porque todos lo están usando, a eso se refiere. Así es. Y dice seguir la corriente de este mundo. ¿Y quién es el que guía esa corriente de este mundo? Porque no está diciendo del lugar celestial, ¿verdad? Así es. Sino de aquellos que están, de aquel padre de los hijos de desobediencia. Y nosotros sabemos quién está detrás de todo eso. Y aún así compramos o consumimos eso que nos están vendiendo. Y lo consumimos desde que ya lo estamos viendo en las redes sociales. Entonces ahí sí hay que tener mucho cuidado como jóvenes y ser muy críticos. Yo creo que muchas veces lo que nos falta es informarnos, es leer, porque dejamos que nos informe el medio.
Y sabemos que el medio también tiene esa parte de esto lo digo, aquello me lo reservo. Porque también hay un propósito detrás de todo eso. Ahora podemos ver qué tipo de ropa entonces es la que está vendiendo el mercado, o en este sentido pues la moda. ¿Qué tipo de ropa? ¿Se parece al delantal o se parece a la túnica que diseñó? Gloria a Dios. ¿Se parece al que diseñó el hombre o al que diseñó Dios? Al que confeccionó Santo Dios. Amén. Y amén, bueno, amén. También quiero tocar otro punto que dice, vestir desordenadamente tiene sus consecuencias, hermanos. Y es que nosotros tenemos un Dios de orden. La Génesis dice que Dios llegó y ordenó todo. Y si nosotros empezamos a vestirnos, porque muchas veces pensamos que lo externo, ahí ya nadie se mete, es personal, pero era como les comentaba al inicio, es abrir ese panorama en nuestras mentes y decir, bueno, lo que hago también impacta en mi entorno. Y entonces yo empiezo a hacer cosas que me hagan edificarme a mí, que hagan edificar al otro. Y sí tiene consecuencias, y ahí lo vamos a ver bueno, primero vamos a leer 1 Corintios 10:24. Amén, amén. La palabra de Dios dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Así es. Y luego 1 Corintios 10:32. Y aquí ya, 32. Puntualizamos nuevamente que no es para nosotros, sino lo hacemos por el otro. Y ahí entramos en el segundo mandamiento, que es ama a tu prójimo como a ti. Amén. Dios dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Así es, Santo. Usar poca ropa puede hacer caer hasta hermanos, hasta personas, ¿no? Que tú no sabes que tenían en el corazón visitar la iglesia y conocer a Dios. Amén. Y a veces no vemos esos detalles que al final sí están impactando. Y aquí, como decía la palabra, al final nosotros podemos hacer caer a un hermano, a una persona. Y la Biblia dice también qué sucede con esas personas que son piedras de tropiezo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Nos estamos edificando entre nosotros? Pues sí hay consecuencias. Usar poca ropa, usar ropa ajustada, usar ropa pequeña, sí tiene consecuencias. Amén. La manera como vestimos puede ser de tropiezo para otro. Amén, a veces nosotros nos vestimos de manera intencional para atraer las miradas. ¿Amén? Así es. Y aquí es lo que debemos pensar, ¿dónde queremos que la gente tenga la mirada? ¿En Dios o en nosotros? Amén, amén. Hay que evitar ser piedra de tropiezo. Jesús nos enseñó que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Por algo viene en la Biblia esa parte. Y muchas veces como mujeres solemos tener mucho esta parte de la me quiero ver bien, quiero que todos me miren, y entonces hay una serie de cosas que igual vamos a estar abordando, pero cómo es la imagen que ahora da la mujer, ¿no? ¿Dónde está esa sencillez? ¿Dónde está esa parte de lo que quiero es que vean a Dios, no a mí? Amén. Y entonces queremos empezar a ser protagonistas, y ese protagonismo que al final depende de cómo luzco o cómo es mi apariencia, puede traer a caída a alguien. Y bueno, esto pues se da mucho también en los varones, ¿no? Nosotros como mujeres no tenemos cuidado, y luego nos quejamos de que en la iglesia no hay varones, ¿no? Y dicen, no, es que las mujeres son más sensibles a Dios. Pero nosotros hemos cuidado ese legado que también a los varones les ha dejado Dios, de que, bueno, si yo hago lo que dice la palabra de Dios, entonces los varones también van a tener esa limitación de estar cayendo constantemente, porque como volvemos a lo mismo, estamos en este mundo, mas no somos de este mundo. Seguimos en la tierra, entonces hay que ser precavidos en cómo vamos a avanzar. Y si me ayuda a leer 1 Corintios 8:13. Gloria a Dios. Dice su palabra del Señor, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Amén. Es muy claro, ¿no? Si nosotros, si la Biblia dice que
el hombre mira a una mujer para codiciarle y ya le es tomado como pecado. Si yo voy a hacer caer en pecado a mi hermano, dice ahí, entonces no comas la carne, si sabes que alguien más puede caer en pecado por eso que está mirando. Amén, amén. Amén. Y aquí hay otra parte también que me llega a la mente de la Biblia que dice, si tu ojo es ocasión de pecado, sácalo. Si tu mano es ocasión de pecado, córtalo. Ajá. Y si es una palabra fuerte, es una palabra fuerte, pero nosotros podemos entender que todo aquello que te es ocasión de pecado, lo quites. Amén. O sea, lo arranques de tu vida, lo dejes. Si hay hábitos, a lo mejor ahí lo dice como ojos, como manos, como brazos, como piernas, pero se refiere a que tus acciones, tus hábitos te están llevando a esa situación en la que tú estás siendo desagradable delante de la mirada de Dios. Entonces dice, córtalo de tu vida, corta ese hábito malo que no te está edificando, o corta ese gusto que no está edificando ni a ti ni a los que están alrededor de ti, o corta ese interés. Ajá. Y hay que empezar a preocuparnos más por las cosas por las que Dios nos ha puesto, que son grandes, que son interesantes y que al final tienen frutos. Es lo único que tiene frutos en este mundo. Amén, amén. Por otro lado, nuestro cuerpo es muy importante para el Señor Jesús. O sea, nuestro cuerpo es muy importante y la Biblia hace en varios versículos puntualiza cómo nuestro ser tiene que ser santificado. Así y es. Un ser no es un ser nada más es lo externo o un ser nada más es lo interno. La palabra ser es algo completo, es algo integral, algo que tiene tanto lo que soy por fuera y lo que soy por dentro. Así es. Eso es ser. Y la palabra dice, santifíquense en su ser. Amén. Aleluya. Si hay santidad en nuestro corazón, la va a ver en todas las facetas de nuestra vida, en todo lo que hagamos. Si nuestro corazón ya tiene esos deseos y anhelos que Dios ya puso en él, no los que nosotros ponemos, hay que quitarlos. Ya hablábamos de esa parte y para ello tenemos aquí la cita de 1 de Corintios 6:19. Amén, amén. La palabra de Dios dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Amén, amén. Ahí decía, ¿ignoras? Y si usted, hermano, joven que nos está escuchando, ignoraban eso de que nuestro cuerpo es el templo de Dios, ahora ya lo saben. Es una palabra que está llegando y entonces ahí es cuando todos nuestros esquemas se modifican. Amén. Porque entonces ya no dices, no inventes, lo exterior sí vale, porque el cuerpo físico es nuestro templo hoy en día. Amén, amén. Y yo aquí me recuerdo que en la Biblia viene, desde el inicio de la Biblia, en Éxodo, cómo Dios le manda a Moisés a hacer el tabernáculo. Sí, Señor. Y el tabernáculo era el lugar donde iba a estar Dios. Y no les dijo, haga nada más el tabernáculo. Vienen una serie de capítulos que te dice todo el diseño, qué telas, qué madera, qué es lo que tiene que ir acomodado, cuánto va a medir, cómo vestían al tabernáculo, conforme las indicaciones. Hay una cita que no tengo ahorita a la mano, pero es muy hermosa porque dice, Moisés hizo todo, creo que es Éxodo 35, capítulo 35, y dice, Moisés hizo todo como le indicó Dios. Aleluya. No dijo algunas cosas, nada. Dijo todo conforme le indicó Dios. ¿Y qué creen que pasó? Pues en el tabernáculo habitaba la presencia de Dios. Después ellos ya empiezan a hacer más, ya tienen su tierra, ya están ubicados, ya no tienen que estar moviéndose, no tienen que ser nómadas como lo habían sido, y entonces ellos empiezan a edificar un templo. Este tabernáculo va al templo ahora. Ese templo igual tiene las mismas instrucciones, tal cual como Dios las va indicando. Y hoy en día, que ya pasaron todos esos años, ese templo también se vuelve a mover. ¿Y dónde lo puso Dios? En nuestro cuerpo. Ahora este templo es nuestro cuerpo. Entonces,
sí hay una guía también para vestir, para adornar, para cubrir ese templo. Amén. Y lo leímos en Génesis, que dice: Dios nos diseñó túnicas para vestir. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Hay personas que pueden comentar que en Primera de Samuel 16:7, amén, el Señor Jesús es muy claro y dice que no se fija en el exterior. Vamos a escuchar esta palabra. La palabra de Dios dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Amén. Y ahí hacen referencia de que Él ve el corazón, o sea, que se fija en lo interno tuyo y que lo externo lo pasa desapercibido. Pero en realidad lo que tenemos que hacer en esa parte es contextualizar bien ese versículo. Ese versículo está ahí para marcarnos que a Dios no lo podemos engañar. O sea, esa es la esencia de ese versículo, que tú puedes dar una imagen externa, pero Él dice aquí: escudriña las verdaderas intenciones del corazón. Amén. Y las deja totalmente desnudas ante los ojos de Dios. Gloria a Dios. A eso se refiere ese versículo. No se refiere a una apariencia física. Significa que no podemos burlarnos de Dios, que Él va a ver lo interno y va a decir: tu intención es esta, con esta actitud, con esta forma de que estamos actuando. Pero no se refiere a que no se fija en lo externo. Y ahí es donde toma lugar el Nuevo Testamento en Primera de Tesalonicenses 5:23. 5:23, la palabra de Dios dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Amén. Y esa palabra es muy, muy hermosa, porque aquí dice que ¿quién nos invita? Dios, y dice que es a una santificación completa. Y al final, muchas veces no ponemos atención y dice alma, vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. O sea, es lo que hablábamos, el ser, todo es el espíritu, el alma y el cuerpo, y eso lo dejamos desapercibido, como que borramos esa palabrita. Sí, Señor. Y ahí está, o sea, no le quitarás ni una coma, ¿no? A la Biblia, no amén, le aumentarás, ni tampoco le quitarás. Ahí está escrito. ¿Y qué significa? No dice intermitentemente o a medias, ahí te está diciendo claramente de manera completa. Así es. Santificarnos. Y hay una parte que también me llama la atención de ese versículo que dice: guardando tu ser, o sea, lo espiritual, el alma y el cuerpo. ¿Qué significa guardar? Significa que no exhibas, amén, que lo guardes. Gloria a Dios. O sea, que el cuerpo, ¿qué tenemos que hacer también? O sea, el cuerpo sí guardamos lo demás, pero el cuerpo no. También el cuerpo no se exhibe. Ajá. Así es. Y a veces los diseños de delantales que nos ha pintado hoy la sociedad, las redes sociales, para salir ahí bien en la foto de perfil, nos quitamos nuestra túnica y nos ponemos un delantal para que llamemos la atención. Amén. Y eso, hermanos, aquí nos está invitando a que hagamos esa santificación completa. Así es. Entonces, después de escuchar esta parte del mensaje, vamos a preguntarnos, entonces, ¿qué sí puedo hacer? Hay muchas cosas que podemos hacer, hermanos. Hay que abrir nuestra mente a estilos retro, como dice el tema, no tan difundidos, pero especiales. Así es, Señor. Y retro significa que traigas un estilo que estaba en el pasado y que lo traigas a adaptar al día de hoy. Eso significa retro. Amén. Entonces, nosotros, la comunidad de la moda, toda la sociedad nos trae estilos retros, pero de épocas que fueron boom en la moda. O sea, diseñadores hombres. Sí, Señor. Pero a ver, ¿por qué no se difunde esta parte de también en la Biblia hay una forma de vestirse? Ese es el estilo retro que hoy se invita a que nosotros estemos adaptando a nuestro estilo de vida o a nuestro estilo de vestimenta. Dios. Y la Biblia nos da dirección en cuanto a la vestimenta, por supuesto que nos da
hermanitas, señoritas que nos están escuchando, en Primera de Timoteo 2:9. Amén. El Señor dice en su palabra: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Es una instrucción demasiado clara y vienen ahí con decoro. Amén. Con decoro. Es decir, respetándote a ti y respetar a quien está a tu alrededor. Así es. Es con decoro, con pudor. Es otra de las palabras que está escrita en la Biblia, que dice cubriendo la vergüenza, ¿no? Esa parte de lo que hablábamos al inicio. Amén. Tener esa, a la mejor, pena de exhibirnos. Es que todo eso ya el medio nos lo quitó y realmente lo teníamos. Así es. Pero ya no se difunde. Y la modestia, dice que hay que ser modestos al vestirnos, ¿no? Sí. Que no con cosas costosas, no con cosas que, ay, quiero llamar la atención, no, hay que ser modestos en esa parte porque al final nos invita a que no con vestidos costosos. Hoy en día hay que, bueno, las uñas que se ponen, el atavío a lo mejor en cuanto a pulseras, en cuanto a collares. Y tratamos de decorarnos de muchas formas y al final aquí dice que con modestia. Nada de eso tiene que ver con la modestia. Y hay otra palabra que también utiliza que dice que es quitando exageraciones. Y eso de verdad, hermanos, es algo poderoso. ¿Saben por qué? Porque hay que ser entendidos en los tiempos en los que estamos viviendo. Y la palabra de Dios dice que hay que quitar la exageración y yo de verdad veo en cada volteo, aquí, allá, volteo en las redes sociales y ¿qué es lo que vemos? Vemos que peinados ya unisex, ¿no? Peinados que ya los tienen tanto hombres como mujeres y de verdad yo paso en la calle, a veces no sabes si es un hombre o una mujer. Aleluya. Ese es un peinado ostentoso. Así es, y los Señor. colores que se usan ya no son colores naturales, que se pintan el cabello de verde, de rosa. Eso es no quitar las exageraciones. Y como les decía, lo que quiere la gente cuando hace eso, los jóvenes, las señoritas, es dar a conocer su identidad. Ajá. Y nosotros también tenemos una identidad. Amén. Y es la que se va a representar también con nuestra forma de vestir. O sea, estamos hablando de esta parte externa. Amén, amén. El cabello tiene también esa parte instructiva en la Biblia. Y viene ahí en 1 Corintios 11:15. Amén. La palabra de Dios dice: por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar del velo le es dado el cabello. Amén. ¿Qué significa? Santo ¿Qué nos está diciendo? Bueno, no nos dice, para la mujer le va a ser honroso pintarse el cabello rosa, o le va a ser honroso raparse de un pedacito de su cabello y de otro no. No dice eso, o sea, dice que a la mujer le fue dado como velo, porque el Señor Jesús sabe lo importante que es la santificación del cuerpo, lo acabamos de leer. Amén. Y dice, bueno, pues cúbranse holgadamente. Ajá. Y hay una serie de versículos que dice que quién sí debe conocer su desnudez en el caso de las mujeres, pues cuando se casan, el esposo. Así no es. Todos los que pasan por la calle tienen que conocer tu desnudez. Gloria a Dios. Y el cabello te cubre como velo. Entonces, ¿qué dicen? No lo cortes, tú que eres mujer, no lo cortes. Así es. Ese es tu decoro, ese es tu adorno. Santo. Y ¿saben qué es lo mejor? Que ese adorno no lo diseñó un hombre, las manos de hombres. Ajá, que vienen y nos venden. No, esta fue como aquella túnica de Génesis que Dios les dijo, vístanse. Ajá. Y que hizo ese sacrificio de animales para hacerles esta túnica de pieles. Y entonces Dios nos dice a las mujeres, toma esta decoración que es tu velo. Ajá. Y yo lo diseñé con mis propias manos. ¿Por qué cortar? ¿Por qué desechar lo que Dios nos está ofreciendo con sus propias manos? Vemos diseñadores que famosos, yo quiero que esos tenis de los diseñadores de Nike, yo quiero ese atuendo de los diseñadores, no sé, de marcas, ¿no?
y tenemos el diseñador más poderoso del mundo, que es el Señor Jesús. Porque lo que Él nos da es regalado, eso sí lo cortamos, lo tiramos. Santo eres, Entonces, Padre mío. Es importante, hermanos, y como decíamos, nosotros también tenemos que reflejar esa identidad. Y esa identidad que tenemos es la de la iglesia, hermanos. Así es. Nosotros la identidad que estamos reflejando es la iglesia. Y la iglesia es aquel hijo adoptado por el Señor Jesús. Es aquellos elegidos, pero también la iglesia son aquellos guerreros que van a trabajar para Dios. Son aquellos siervos y también son la esposa del Señor. Amén. Jesús. Ajá. Esa es la identidad que nosotros vamos a reflejar. No vestirnos de manera desordenada les da un mensaje a las personas de que somos diferentes. Ajá, de que no estamos bajo las corrientes de este mundo, que al final ya leíamos que esas eran inspiradas por aquellos por aquel de aquellos que desobedecen la palabra. Amén, así es. Entonces, hay que preguntarle a Dios su perfecta guía y decir: Señor, yo te agrado así como estoy vestido, como estoy peinado, porque Él todo el tiempo nos pregunta: ¿qué tienes? ¿Qué necesitas? Yo te voy a vestir, porque eso lo dijo desde Génesis. Amén. Amén. Y bueno, no olviden, y aquí hablamos parte de nuestra identidad, que la Biblia dice, 2 de Corintios 5:20, que nosotros somos embajadores. Amén, amén. Amén, amén. Así que el Señor dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Amén. Hermano, vaya a reconciliarse con Dios. Era lo que decíamos. Pregúntale: Dios, ¿te gusto como estoy? ¿Te gusto? Somos embajadores, y los embajadores son representantes de estados, de tierras, de naciones. Y nuestra nación, la que nos ha prometido Dios, no es de esta tierra. Ajá. Entonces somos los representantes de esa nación. Amén, y también la Biblia habla que nosotros somos real sacerdocio. Ajá. ¿Qué somos? De la realeza. ¿Cómo se viste la realeza, hermanos? Sí, amén. No van a tener harapos, no, tienen su propio código de vestimenta, porque ellos tienen una identidad. Y eso lo encontramos en 1 de Pedro 2:9. 2:9, sí, Señor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Amén. Somos real sacerdocio. Entonces hay que vestirnos como embajadores, como Gloria la a realeza Dios. de la iglesia que representamos. Amén. Hay que andar como hijos de luz. Hay que ser esa luz de: mira, todos están igual vestidos, todos están igual peinados, porque todos tienen las mismas redes sociales. Amén, amén. Y esa luz que aparezca, ese es diferente. Ese no está vestido desordenadamente. Va a atraer las miradas, pero la mirada más importante que va a atraer es la del Señor Jesús. Amén. Y bueno, ya con esto estamos terminando, hermanos. Amén, este tema amén. que esperamos que sea de grande bendición en sus vidas. Y si ustedes no conocían esta palabra, hoy el Señor la lleva a ustedes. Porque a veces creo que actuamos porque nadie nos dijo. Yo he hablado con jóvenes y me dicen: es que a mí nunca, desde chiquito, nunca tuve una guía que me dijera que las cosas se hacían así. Entonces, como ves que yo actúo, es porque yo solito me fui haciendo una idea y dije: esto se resuelve así. No hubo nadie quien los guiara, hermanos. Y hoy el Señor Jesús nos está enseñando esto. Entonces ya nos está guiando. Ya no hay que ser esa piedra de tropiezo. El Señor nos está hablando. Amén, amén. Y bueno, recuerden que siempre hay una mejor opción de hacer las cosas. No nada más hay una panacea, que nada más hay una forma de vestirse. Eso nos lo dijeron las redes sociales. No. Hoy en día hay una mejor opción. Y hermanos, bueno, esta es una palabra para usted que atesore en su corazón, amados hermanos. Amén. El último capítulo y versículo dice la palabra de Dios: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Amén. Amén. Y si estábamos conforme a las confecciones de los diseños hechos por hombres, éramos tinieblas.
pero ya que estamos en la luz del Señor, que dice, ponte tu túnica, ponte tu túnica. Aleluya. Y hay túnicas muy bellas que podemos hacer, diseñar hoy en día y preguntarle al Señor si le agrada. Amén. Gloria a Dios, hermana, por esta hermosa palabra. Amén. Le agradezco Gloria a al Señor ay, el Señor me dio con todo. Gracias, Señor Jesucristo, por tu sierva. Amén, Bendícela, amén, Padre. Y le pido, Señor, que bendiga a todos los que nos están escuchando, que sea usted tratando con ellos en su vida personal. Yo me hacía una pregunta cuando escribía parte de este tema y yo le decía al Señor, ¿me conviene vivir en santidad? ¿Nos conviene vivir en santidad? Y el Señor me llevaba a una cita en donde dice, ¿qué? Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. En donde está, te lo dejo de tarea, entre Génesis y Apocalipsis lo puedes encontrar. Y bueno, este tema, este programa ha llegado a su final. Pero antes de irnos, te voy a recordar la dirección de la iglesia en donde me congrego. Es en calle Juan Evaristo Hernández y Dávalos, número 1, Colonia Algarín, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Estamos en la línea 9 del Metro Lázaro Cárdenas, salida José Peón Contreras. Los días de servicio son a las 8 de la mañana, a las 11 de la mañana, a las 4 de la tarde, a las 7 de la noche y los miércoles a las 7 de la noche. Los sábados a las 6:30 hay oración. Eres bienvenido. Mi hermana, si puede dar su número de teléfono y la dirección de la iglesia donde la pueden contactar. Amén, amén. Nosotros nos congregamos en Chalco, Estado de México, Avenida José María Morelos, Manzana 1, Lote 1, en la comunidad de San Gregorio Cuautzingo, atrás de la escuela de Los Álamos. Es la iglesia Jesús es mi refugio, pastoreada por el pastor Gabriel Campos, de quien les dejo también el número telefónico, que es 55 74 16 29 y 43. Y el número de su esposa, la hermana Siria, es 55 74 99 77 22. Y ahí con mucho gusto los vamos a recibir en el amor de Jesús. Amén, amén. Lo que más me da, para mí es algo increíble, que una joven me venga a hablar a mí de cómo vestirme. Santo es Dios. Una joven que ahorita la mayoría de jóvenes pues se pintan el pelo, el rostro, se cambian de uñas, ya no se visten, se desvisten. Entonces si yo, me quedé sorprendida, dije, Señor, tú eres todopoderoso. Su palabra hoy es muy dura, pero gloria al Señor. Yo le comparto los números de los teléfonos en donde pueden contactar a algunos hermanos del Centro Pentecostal. El pastor Ramón Barrero es el 5526 64 56 65 y el número del pastor Juan es el 5570 63 57 08 y mi número es el 5620 90 28 87. Les agradezco con todo mi corazón, les agradecemos el que nos hayan puesto atención y los esperamos el próximo jueves de 9 a 10 de la mañana. Nos cambiamos de día, pero no de canal. Los jueves ahora va a estar tu programa, Mi Nuevo Amanecer, transmitiéndose de 9 a 10 de la mañana. Recuerda, jueves de 9 a 10 de la mañana. Porque, pues el Señor así lo quiso. Y muchas gracias por su atención. Te pido que nos compartas y que atesores esta palabra. Esta palabra la damos con amor, nunca queriendo hacerte daño, nunca queriendo lastimarte, porque también a mí me llegó, no crean que nada más a ustedes. Entonces, que Dios me los bendiga allá en sus casitas y saludos a alguien, hermana. A mi pastor Gabriel Campos. Gloria al Señor. De grande bendición. Gloria al Señor. Y bueno, yo mando saludos a toda mi familia en sangre, que sé que nos está mirando, a todo el Centro Pentecostal. Dios les bendiga. Gracias. Dios les bendiga. Hasta luego.